Ens anem a la secció de Finances sin letra pequeña. Doncs ahora sí, ya tenemos aquí a Elena Roldán. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pues bien, a pesar de que parecía que era imposible venir a hacer este programa. Tráfico Sí, digo, pues es igual, digo, esto es una señal, o sea, alguien está diciendo, no vayas, pues tengo que ir, tengo que decir lo que tengo que decir hoy. Claro que sí, porque además hoy vamos a hablar de una cosa muy importante y muy interesante, como siempre, que es que podemos invertir en proyectos privados sin ser millonarios. Sin ser millonarios, exacto. Ahora hace días que no nos veíamos, pero retomando todo el tema de la inversión alternativa, ¿no? El otro mundo que hay de inversiones, ¿no? Pues vamos a seguir ahí en ese mundo, ¿no? Desarrollando más que hay, que no hay. Entonces, es posible ya poder acceder a este tipo de inversiones que antes estaban reservadas, es verdad, para grandes capitales, ¿no? Era mucho más exclusivo, se movían dentro pues del mundo de la empresa, entre empresas, entre pues grandes, ¿no? pues grupos determinados de la sociedad, pero bueno, gracias a la digitalización, gracias a todos los avances tecnológicos, pues ya se puede acceder a ese tipo de inversiones, ¿no? Y algunas de ellas muy interesantes, pues no hace falta ser millonarios, y sí que hay un capital mínimo, te diría, pues 10, 15.000, ¿no? Que a lo mejor para alguien puede ser mucho, pero ya abre la puerta a muchas personas. Ya no estamos hablando de millonarios. ¿No? Claro. Exacto, entonces lo que vamos a explicar hoy, vamos a profundizar un poquito ahí. Porque vamos a hablar eso de inversiones en proyectos privados. Sí. ¿Qué tipo, qué son y qué tipo de proyectos podemos encontrar? Sí, bueno, para empezar, claro, son inversiones que no cotizan en bolsa, porque son proyectos privados, suelen ser proyectos pues industriales o de negocios, suelen ser negocios, básicamente, ¿no? De diferentes sectores, pero sectores que son conocidos, ¿no? Sí que es verdad que puede haber la parte todo de empresas emergentes, startups, esto es una parte de la inversión alternativa, pero también hay tema inmobiliario, tema de materias primas, también en el mundo del espectáculo, ¿no? Y de las artes escénicas también se puede hacer cosas, arte, energías renovables, es decir, hay muchos campos en los que se puede participar, y al final lo que se quiere es pues generar rentabilidad a través de modelos que son más flexibles, que tú pues al final como inversor tienes mucho más control, ¿no? Y que me imagino que para la parte de empresa también le va muy bien, porque es una manera también de tener ingresos para poder invertir en otras cosas. Correcto, y aparte también las empresas pueden invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Es decir, que también ellos también les sirve como inversión, aparte de que pueden usarlo como estrategia de financiación. ¿Y cómo podemos llegar a encontrar este tipo de proyectos privados o cómo podemos acceder a ellos? Pues hay diferentes formas, ¿vale? Que algunas son conocidas, ¿vale? Están las plataformas de inversión colectiva. Hay alguna en el sector inmobiliario bastante conocida que empieza por U, no sé, como no puedo decir nada, pues no digo nada, ¿no? Pero es el crowdfunding, que ahí sí que son proyectos en los que pues a veces o puedes tener, el crowdfunding es más para startups, es más yo pongo un dinero crear, ¿no? y me hago propietario en una cierta parte de ese proyecto, eso es un crowdfunding, o sea, al final tengo acciones o tengo parte de una propiedad de una vivienda o tengo parte, o sea, formo parte del proyecto, y el crowdlending es te dejo un dinero, te hago un préstamo, ¿no? Le ponemos nombres ingleses a todo porque suena mejor, o nos parece que suena mejor, pero al final es esto, ¿no? Bueno, y porque a lo mejor algún extranjero ve la palabra y dice, uy, bueno, también quiere, bueno, sí, ¿no? Pero entonces esto se puede hacer desde algunas plataformas, desde cantidades muy asequibles, Pero también tenemos que tener claro que también es un riesgo. Ahora después te diremos qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego también existen los fondos de inversión alternativa, que son fondos de inversión, ¿vale? Pero lo hacen en proyectos, es decir, estos fondos se componen de diferentes proyectos en la economía real y lo que hacen es montar al final un producto financiero que es un fondo. Pero lo que hay detrás es inversión alternativa, son proyectos en economía real.
Luego, pues redes de inversores privados. Hay clubs de inversión, consorcios de inversión, donde se juntan varias personas para hacer inversión. Aquí suelen ser más inversión tradicional, compra de acciones, opciones, cosas así. Lo he visto poco en inversión alternativa, pero seguramente también los haya y si no, los habrá. Lo que hablábamos de la compra de participaciones en startup, que es el crowdfunding, ahí que te da la opción. Bueno, tú crees en ese proyecto y al poner ese dinero tienes la opción de comprar acciones a un precio aún mucho más económico, con la perspectiva de que esa empresa crezca y esas acciones se revaloricen, ¿no? Y aparte de creer en el proyecto y ayudar a que ese proyecto crezca y se haga mayor, pues también ahí tienes unas acciones que supuestamente pues, se van a revalorizar con el tiempo. Luego la tokenización de activos, que esto pues aprovechando toda la tecnología del blockchain, también se están tokenizando cosas que, bueno, también hay que ver detrás qué es lo que hay. Y a mí el que más me gusta siempre es el crowdlending, que es porque al final lo que firmas es un préstamo participativo y eso es un contrato mercantil. Entonces ahí siempre... Para mí es mucho más fácil de entender, es más claro, más transparente. Oye, ¿te gusta? No, ahí sí que hay que entender el modelo de negocio. Pero bueno, estas son las posibilidades que son reales, son accesibles, algunas desde 500 euros. Las plataformas estas de coinversión con muy poco dinero ya puedes participar y otras pues con unos tickets un poco más altos, pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? ¿Qué hacemos si, por ejemplo... O esto te lo pregunto más tarde. Dime, a ver. Es decir, tú inviertes porque crees en ese proyecto y te prometen que esto va a ir muy bien y que te van a dar X beneficios, corre porque si no te quedas sin, tal. Y de repente, bueno, pasan los meses, pasa un año, pasan 2 años y no te han dicho nada. ¿Qué ha de hacer la persona que le ha pasado esto? Aquí levanto la mano. En una situación así. A ver, el crowdfunding, cuando tú inviertes en un proyecto, en una startup, o sea, tiene un riesgo. Es el riesgo de que la empresa no vaya bien. Al final es un negocio emergente, no es un negocio consolidado, ¿no? Un préstamo participativo suelen ser en empresas consolidadas, que financian una parte de su actividad, pero ya su actividad, ya llevan años haciendo eso y siguen haciendo eso. Es una empresa ya consolidada, no es una startup. Una startup es una empresa que necesita un dinero para poder crecer y comprobar que realmente su modelo de negocio funciona, ¿vale? Entre 3 y 5 años ya se ve si muere o sobrevive, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú inviertes en una startup, el riesgo es ser capaz de analizar ese proyecto, los números de ese proyecto y tener los conocimientos técnicos necesarios para ver si lo que te han puesto ahí sobre papel tiene alguna posibilidad o no de ser real, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces pues nos lo dice gente que conocemos y entonces lo haces más por ayudar a esa persona. Ahí está. Y no valoras tanto los números, ¿no? Bueno, claro, pues eso... Pero es normal que de repente no sepas nada y... Hombre, no, deberías poder contactar con esta gente y que te digan pues cómo va, o sea, normalmente siempre hay pues un feedback, unas reuniones que se hacen, una información a los... Porque al final no dejas de ser accionista. Claro. Bueno, vamos a seguir con el hilo. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en proyectos privados? Pues las ventajas tiene bastantes, ¿no? Sobre todo es que la rentabilidad suele ser más alta. Suele ser más alta y más controlada, porque la inversión alternativa no cotiza, es decir, no está vinculada, está descorrelacionada, que se llama, ¿no? Es la palabra técnica, que al final es que no está vinculada a la bolsa, por lo tanto no se ve afectada y suele tener unas rentabilidades fijas o fijadas o bastante fijadas. Entonces suelen ser más altas. Sobre todo la parte de financiación, el crowdlending, pues se paga muy bien, o sea, tiene una rentabilidad pues bastante interesante, ¿no? Yo qué sé, entre el 8, el 10%, cosas así, incluso al 15% se puede llegar, anual, que está muy bien porque es fijo. Tiene menos volatilidad por lo que decíamos, porque es como que está pactado previamente, no está vinculado a ningún mercado, ni a ningún índice bursátil de no sé qué, ni al SP500, ni al SMCI World, ni ninguna historia de estas, ¿no? Sino que es lentejas, si no quieres las dejas, ¿no? Esto es así, te gusta, ¿no? Te gusta el modelo, te gusta el negocio, lo haces, si no, no lo haces. Claro. Te da acceso a oportunidades, porque son negocios que suelen estar consolidados. Entonces es como lo de las ofertas de trabajo, ¿sabes? Cuando hay un buen puesto de trabajo,
no se publica. Se suele decir a tu entorno, a la gente que conoces, oye, no conoces a tal cual. Entonces, las buenas oportunidades suelen quedar en círculos más cerrados. Entonces, esto te permite acceder a ellas. Luego puedes diversificar, porque usando este tipo de inversión, tú puedes diversificar en diferentes sectores, ¿no? Hay muchas formas de diversificar, o diferentes productos, en diferentes sectores, en diferentes países, en diferentes monedas. Entonces, al final, también te permite diversificar porque tienes muchos sectores en los que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, al final no es tener más dinero, sino pues mejor información. Al final, hoy en día, lo importante es tener la información, ¿no? Y ahora viene lo que tú querías saber, ¿no? Oye, ¿qué riesgos, no? Los riesgos y cómo minimizarlos. Pues evidentemente hay de todo, como en todas partes, ¿vale? Y van a salir plataformas que no van a ser lo que deberían ser, y va a haber opciones que van a parecer maravillosas y no lo son, porque hay letra pequeña, porque hay cosas, ¿no? Entonces, como en cualquier inversión, aunque sea inversión alternativa, hay que entender muy bien lo que haces, qué riesgos tienes, cómo los puedes gestionar, entonces seleccionar bien los proyectos, analizar quién está detrás, cuál es el modelo de negocio, qué garantías tienes tú de tu capital que pongas. Es decir, normalmente en inversión alternativa, normalmente no, es que lo dice la ley, tienen que darte una contragarantía de tu capital. Entonces, ¿cuál es esa contragarantía en cada uno de los proyectos? O sea, ¿qué hay detrás, qué hay en ese modelo de negocio que a ti te asegure que tu capital no está ahí como cualquier cosa, sino que hay algo detrás que va a asegurar que tú recuperes tu capital de una u otra forma, ¿no? Depende de cada tipo de inversión, pues habrá unas garantías u otras, ¿no? No invertir más de lo que te puedes permitir perder, como en todo, ¿no? Claro, claro. Porque pueden pasar cosas, por muchos contratos que tengas, al final, pues, oye, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? El COVID, el apagón, bueno, ya no sé. Es decir, pasan cosas. Luego, si usas plataformas de inversión, asegurarte de que estén reguladas. Claro. Que estén inscritas en la CNMV en España, es decir, que estén reguladas esas plataformas, que estén supervisadas. Luego, porque ahí buscas la seguridad jurídica. Luego, pues, tener paciencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del crowdfunding, en el caso de las startups, pues ahí hay un punto de paciencia, porque evidentemente hay que dejarle que esa empresa pueda crecer. Claro. O no, o vaya a morir, pero hay que dejarle un tiempo, claro. Algo. Algo tiene que hacer, ¿no? La clave está en invertir conscientemente, sin prisas, ¿no? Sin dejarse llevar por impulsos, por las ilusiones. Eso me pasa por claro, no te había conocido antes, porque si no lo bueno es hacerte una llamada a ti antes, ¿no? Para también valorar el tema de la inversión, dónde puedo invertir, hacer un estudio de todo, cómo podemos a lo mejor contactar contigo, ¿no? Bueno, al final, claro, cuando tú tienes un problema legal, no se te ocurre irte a YouTube, te vas a un abogado, ¿no? Claro, claro. Pues esto es lo mismo, o sea, si tú quieres hacer inversión, si tienes un proyecto, te han propuesto algo y no eres capaz de valorarlo porque no tienes esos conocimientos, no tienes por qué tenerlos. Por que sea una amistad, hay que mirarlo. Bueno, es inversión, ¿no? Claro, hay que mirarlo todo. Es eso, ¿no? Claro, tú tienes un problema legal y tu vecino te dice, pues a mí me pasó y hice tal, pero tú al final vas al abogado, ¿no? Pues al final es buscar información, asesorarte, ¿no? Tener una estrategia clara. Entonces, bueno... Pues podemos hacer que quien nos esté viendo y que quiera invertir pueda agendar una llamada contigo. Sí, eso sí. Para hacer una valoración gratuita. Sí, ¿no? La llamada esta es, desde la web. Desde la web misma, www.elenaroldán.es. Llamáis a Elena y os hace, bueno, pues esa llamada gratuita y un poco de asesoramiento. Sí, ahí hay un botoncito que pone agenda tu cita y es un calendario y ahí agendamos una llamada y hablamos. Genial. Y a ver. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Y consultaremos todo antes. Pues sí. Nos vemos próximamente. Venga, un abrazo. Hasta luego.